Hola mis amigos, soy Daniel y estoy aquí con mi amigo el fantasma de la ópera. Les traemos hoy día otro video sobre la lectura de las cartas del tarot, cómo se puede realizar. Bueno, estábamos analizando brevemente las cartas, pasamos por el mago, previamente antes el loco. La siguiente carta que analizamos fue la papisa, después del mago, y la siguiente carta es la marcada con el número 3, a la emperatriz. Antes de analizar específicamente a la emperatriz, vamos a analizar o vamos a repasar algunos de los elementos con los cuales se leen las cartas. Dos elementos que yo considero claves es uno, la actividad proyectiva que puedan detectar en relación a la otra persona cuando se refiere a una carta. Ya les voy a explicar qué es la actividad proyectiva. Y la siguiente es obviamente el recurso o el mecanismo de adaptación que sugiere la carta o el mecanismo de respuesta que sugiere la carta. Cada carta tiene un mecanismo que lo podemos aplicar en nuestra vida para solucionar cualquier dinámica. Entonces comencemos con el tema de la proyección. Si es que tenemos, por ejemplo, una carta en blanco, ¿ya? Y le preguntamos a alguien qué ve aquí, obviamente todo lo que nos diga será completamente, bueno, exceptuando eh, ciertas limitaciones, va a ser netamente el contenido psíquico de esa persona. Si aquí hay un dibujo, ¿ya? Y es un dibujo, llamémoslo así, objetivo, ¿ya? Pero esa persona se sale de la explicación objetiva y le da atribuciones particulares como enamorado, cansado, adolorido, fuerte, emprendedor, etcétera. Eso va a ser condiciones particulares que pueden estar pasando por la cabeza de esa persona en ese momento debido a distintas situaciones. Puede ser súper momentáneo, a los 5 últimos minutos se tropezó y su primera asociación es de dolor porque tiene un dolor por el golpe. O pasó por un paisaje muy atractivo y está encantado, está con un ánimo mucho más alto y hace una proyección muchísimo más positiva en relación a la primavera, al florecimiento, a cualquier cosa por el estilo. Eso va a variar, hay personas que proyectan cosas muy profundamente dependiendo a qué imagen se les muestre y otras que proyectan cosas muy superficialmente. Um, en eso, por ejemplo, vamos a utilizar una carta que es bastante fácil de analizar las proyecciones negativas que puedan tener. Por ejemplo, el arcano sin nombre. ¿Ya? De una vienen proyecciones negativas en relación a muerte, en relación a dolor, en relación a enfermedad, porque el personaje es bastante delgado. ¿Ya? Y sugiere una presencia calavérica. Entonces eso tiende a desconcertar a las personas y digamos, en una mayoría suelta proyecciones negativas de dolor, de sufrimiento, de aquí este personaje está maltratando a alguien, etcétera. Entonces, obviamente las proyecciones serán subjetivas. Hay personas que tienen una relación posiblemente más pacífica con el cambio, que es el cambio profundo. Dentro de ese cambio profundo, incluido la muerte, tienen una relación más estable, entonces no generan proyecciones necesariamente dolorosas, sino que incluso dan proyecciones amistosas. Como les decía, eso va a variar de persona a persona. Para eso les recomiendo, refiéranse directamente al libro de Jodorowsky. De esa manera van a obtener mejores significados generales, porque él se ha dedicado a este tema de la lectura muchísimo tiempo. Ustedes con la práctica empezarán a ver, de acuerdo a la cultura en la que estén leyendo, proyecciones más probables y proyecciones menos probables. Pongamos el caso de la papisa. En una cultura que tenga muchísima más presencia musulmana, esto podría ser claramente un velo, ¿ya? Que lleva cualquier mujer. Sin embargo, en la cultura occidental, esto de ahí ya tiene otras connotaciones, ya es más una vestidura especial, puede referir a enclaustramiento, puede referir incluso a un sombrero, porque los velos posiblemente no son tan familiares en esa cultura en particular. Va a depender, entonces practiquen y tengan mucho cuidado con esto porque al mismo tiempo que las proyecciones ustedes las pueden recibir y uh, modularlas para entender mejor a su consultante, si es que no tienen cuidado ustedes también pueden soltar proyecciones personales que
conduzcan al paciente hacia una forma de pensar, lo cual no es necesariamente ético. Igual en el libro de Jodorowsky se habla sobre las malas prácticas en la lectura del tarot. Una de esas es la proyección negativa. Hay que advertir, hay que explicarles que ciertos mecanismos pueden tener riesgos, pero evitar las posturas alarmistas, etcétera. Ok, ahora vamos a hablar específicamente sobre la respuesta o la alternativa que nos da cada carta. Por ejemplo, en el caso del mago, es la elección, ¿ya? Es un mecanismo de adaptación súper sencillo. Yo tengo varias opciones, puedo elegir varias carreras, tengo varias opciones de línea laboral, tengo varias parejas posibles, tengo varias formas de desarrollar mi cuerpo, ya sea haciendo ejercicio, haciendo baile, haciendo distintas formas de expresión artística. Cuando hay esa sobreestimulación de opciones, el mago resulta en un recurso evidente, porque te dice, toma una lección y hazla visible en el mundo. Entonces la persona consultante, si es que estaba en esa duda, al ver el mago, al explicarle que es una persona que elige, que es una persona que está empoderada, que toma una decisión activa, que es el primer paso, y le explicas el riesgo de el que da el primer paso siempre no avanza a ningún lugar, entiende fácilmente los peligros que encierra esta carta y al mismo tiempo la bondad que encierra la carta como un mecanismo para ayudarse a sí mismo. En eso también pueden utilizar un pequeño librito que viene justo en las cartas para ver y analizar, uno, cuáles son las proyecciones más comunes. Este librito viene incluido en las cartas. Y dos, obviamente, cuál es el recurso que maneja esa carta, porque lo va a guardar o lo va a explicar de una manera, como les decía, positiva y negativa, porque cada recurso puede tener lados negativos si es que se los exacerba. Otro ejemplo de una carta que ya hemos visto, la papisa. El recurso de la papisa es el estudio, la preparación, por eso está encerrada. Es un espacio íntimo donde yo tomo contacto con lo que me interesa, sea artístico, intelectual, afectivo, corporal, no importa. Tomo contacto con eso y lo estudio, lo valoro, lo desarrollo para entenderlo de mejor manera, una vez que obviamente ya elegí qué objeto iba a estudiar. Entonces ya lo estoy estudiando y antes de ejercer cualquier acción, esa es la carta del día de hoy, se genera este estudio. Pero este estudio, si es que es excesivo, se convierte en una obsesión, y al rato que es una obsesión, ya este enclaustramiento ya se puede convertir en un problema, en huir de la realidad, en pasar solo adentro para huir del medio externo. Entonces, esas son cosas que tienen que ir explicándole a la persona que se las leen. Este es el recurso, okay, del estudio, de la preparación. Sin embargo, también puede tener una connotación de enclaustramiento, de encerrarse. Por eso se les da alternativas y se les da un buen enfoque de ese recurso, y se les advierte, se les marca una línea en donde puede ser o resultar contraproducente el abuso de ese recurso. En la carta particular del día de hoy vamos a hablar de la emperatriz. Como pueden ver, es un número impar. Ya vimos que los números pares son pasivos, los números impares son activos, los números impares van al lado derecho, los números pares al lado izquierdo. Eso ya les vamos a explicar cuando veamos el mandala gigante de las cartas del tarot. Les haremos un video explicativo ya con todas las cartas ahí descritas. Pero en todo caso, esta es una carta que promueve la acción. Es una acción sin reflexión, es una explosión de vida, ¿sí? Es una carta asociada a la primavera, es una carta asociada a la juventud, es una carta asociada a la acción. Otra vez, si quieren, podemos ver, esto es una forma de hecho que se utilizan las cartas para ayudarse a encontrar significados. Si ven la vara que tiene el mago, ya para el momento que está en la emperatriz ya es completamente un báculo, es incluso un cetro. Ella ya gobierna con esa elección, ya se participa de eso activamente, ya no es solo elegir qué me gusta, sino que sobre eso lo voy a trabajar y no le voy a poner ningún freno. Eso es lo interesante de esta carta, como es una explosión de vida, una explosión de energía. Dentro de sus asociaciones negativas está la falta de reflexión, ¿ya? Y las consecuencias negativas de golpes de energía demasiado fuertes. A veces son necesarios en trabajos manuales, en proyectos creativos que tengamos
plazo de ejecución corto, en periodos de exploración, sobre todo si es que voy a explorar una nueva faceta en mi vida. Muchas veces me meto hondamente, no solo le dedico tiempo, sino también estudio, le dedico un montón de cosas, y esa explosión de energía se explica aquí. Pero no es, como les decía, una carta necesariamente muy reflexiva. Entonces es el lado negativo. Por otro lado, implica muchísima potencia en la acción. En cuanto a las proyecciones comunes de esta carta, puede tener que ver con chica, a veces de chica embarazada, si es que ve el vientre de acá. Puede ser una soberana, cualquier postura de poder desde el lado femenino. En general hay que tomar en cuenta cómo se postula eso, si es que es desde una postura amigable, desde una postura no tan amigable, para dar un buen enfoque a la lectura. La emperatriz es el uso o la explosión de la energía sin tanta reflexión. Se hace una analogía incluso a la adolescencia cuando se entra en el periodo de pasaje al acto, pasaje al acto, pasaje al acto. Es decir, yo tengo una experiencia, tengo un grupo de amigos y vámonos a beber, y todos se van a beber, sin importar que tengan estudios, que tengan que hacer algo, nada, todos vamos a hacer eso. Vamos a jugar fútbol, y todos a jugar fútbol. Vamos a hacer esto, porque está en un proceso de reafirmación de su personalidad. Eso está involucrado, por así decirlo, en esta carta. Esa energía de ese periodo de la vida está encerrada en esta carta. Eso es todo, mis amigos, espero les haya servido. Fue un poco más largo el video del día de hoy para poderles explicar este tema. En videos más adelante les traeré nuevos recursos y las demás cartas que veremos. Gracias.